En este canal hemos visto muchísimas armas diferentes, algunas olvidadas por la historia, otras un poco más importantes, pero pocas armas. Han marcado la historia de las armas de fuego, de los conflictos humanos y de la Segunda Guerra Mundial. Como el M1 Garand, hola a todos. Yo, como siempre, soy Vlads para Historia y sé cosas. El M1 Garand no es solo un fusil semiautomático. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, ya sea por los videojuegos o por las películas, o porque en Italia hicieron el servicio militar con el Garand. Pero insisto, el Garand es más que un fusil de la Segunda Guerra Mundial. Este fue el primer fusil semiautomático realmente práctico y verdaderamente producido en masa. De hecho, Estados Unidos fue el único ejército completamente armado con armas semiautomáticas. En realidad, el desarrollo de esta arma duró casi 30 años, también porque exploró campos completamente vírgenes de la tecnología armamentista. Y en esto fue un enorme éxito y probablemente fue una de las mejores, si no la mejor arma individual de la Segunda Guerra Mundial. En este video quiero mostrarles su historia, mecánica, uso, desarrollo, virtudes y defectos, y entender por qué este Garand, este M1 Garand, fue tan importante para la historia de las armas. Lo observaremos, desarmaremos, probaremos y escucharemos el fantástico. ¿Qué hace al expulsar el clip? Desarrollar un rifle semiautomático es mucho más difícil de lo que parece. A menudo los aficionados, que son los que llamemos teóricos, que leen o ven videos y se apasionan por este mundo, pero incluso los propietarios de armas o coleccionistas, tienden a enfocarse excesivamente en algunos aspectos, como el funcionamiento del arma, dando por sentados algunos detalles que son como huevos de Colón, es decir, obvios para nosotros hoy en día, viéndolo en retrospectiva. Y de hecho, patentar un sistema para un arma autoloading es sencillísimo. Hacer que este sistema sea lo suficientemente robusto y adecuado para el servicio militar es dificilísimo. Cuando hoy vemos el M1 Garand, solo vemos un fusil semiautomático, pero ese fusil semiautomático es el resultado de 34 años de experimentaciones y pruebas. Ni siquiera fue remotamente el primer fusil autoloading, pero sí fue que el primero realmente adoptado en masa porque demostró la eficiencia, la robustez y la utilidad de un sistema así a todo el mundo. Solo después del Garand fue realmente claro y práctico que cada soldado podía y debía estar armado con un arma semiautomática. A inicios de 1900 Estados Unidos era propicio para el desarrollo de estos sistemas de armas. Las causas eran varias. Primero, Estados Unidos contaba con una gran base industrial, empresas privadas y arsenales estatales capaces de sostener la experimentación y producción de armas innovadoras. El próspero mercado de armas y la fuerte competencia entre empresas favorecerán a muchos inventores e invenciones importantes. Recordemos entre muchos nombres a John Moses Browning y Hiram Maxim, el estadounidense que inventó la ametralladora. La segunda razón militar no es tan evidente. De hecho, Estados Unidos siempre ha sido extremadamente sistemático, más que cualquier otra nación, en desarrollar y probar toda una serie de equipos. Y la razón es muy simple, o mejor dicho, son dos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. En realidad, salvo raros choques con Canadá o México que ocurrieron de forma limitada, Estados Unidos sabía que sus guerras serían al otro lado del océano. Cada pieza de equipo tenía que ser empacada y enviada al otro lado del mundo, y si resultaba defectuoso o tenía otros problemas, reemplazarlo no habría sido fácil. En ese sentido, los Estados Unidos siempre han querido tener lo mejor. No porque tuvieran un culto por la calidad más que otras naciones o ejércitos, sino porque sabían muy bien que, estratégicamente hablando, debían invertir en ese aspecto. En ese sentido, los Estados Unidos crearon para su propio ejército lo que es el Departamento de Artillería del Ejército de los Estados Unidos, que hoy se ha convertido en una corporación que es un cuerpo de servicio del Ejército de los Estados Unidos. Responsable del desarrollo, la producción, la adquisición, el mantenimiento y la distribución de las armas, las municiones, los vehículos y todo el equipo de combate del ejército. El cuerpo se fundó en 1775 durante la Guerra de Independencia estadounidense y era responsable de proveer armas y municiones al ejército. A lo largo de los años, el cuerpo ha ampliado sus responsabilidades, precisamente en el desarrollo, la investigación, en fin, en equipar con todo tipo de objetos necesarios.
las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Departamento de Artillería publicaba un informe anual para los altos mandos del Ejército y el Congreso estadounidense. En el informe de 1902 leemos una primera cosa muy interesante. En 1902 finalizaban las pruebas para adoptar el segundo fusil de cerrojo de pólvora sin humo en Estados Unidos. Hablo obviamente del Springfield 1903, que luego sería modificado para una nueva cartucho en 1906, el famoso 30-06, incluso antes de confirmar el nuevo fusil de cerrojo. Se señala en este informe que la única mejora drástica que se puede tener en este momento en un sistema de arma para infantería es precisamente la adopción de un sistema semiautomático. Y que, aunque ya se habían examinado propuestas para armas cortas, refiriéndose a lo que se convertiría en la Colt 1911, todavía no se habían recibido propuestas en lo que respecta a armas largas. Y se abría oficialmente a propuestas de particulares y empresas. Es interesante que esto ocurriera en 1902, un año antes de adoptar el Springfield. Incluso antes de que Estados Unidos adopte su segundo fusil de cerrojo de pólvora sin humo, ya piensan en el futuro. Para tal fin, en Estados Unidos había una ley, promovida precisamente por la Ordnance, que permitía la venta a particulares de toda una serie de componentes militares. Hablamos sobre todo de cañones y cerrojos, que son los que mecánicamente son más difíciles de fabricar. Para permitir a estos inventores y empresas experimentar con varios sistemas y nuevas ideas, especialmente para quienes, como pequeñas empresas, quizá no contaban con la maquinaria para fabricar estas piezas. Este enfoque terminó generando muchísimas ideas diferentes, algunas totalmente disparatadas, completamente sin sentido. Pero incluso si un arma propuesta hubiera tenido méritos, bueno, como dijimos, diseñar el arma es la parte fácil. La producción, o mejor dicho, ponerla en producción y desarrollar la técnica de producción es la parte realmente difícil. Un inventor habría tenido que contar con una gran empresa lista para patrocinar esa idea, o con una gran empresa nacional estadounidense como la Springfield Armory, que regularmente contrataba a estos inventores para trabajar en sus ideas. Más adelante veremos que eso le pasará a Garand. El requisito inicial para un arma autoloading del ejército de los Estados Unidos era tan simple como difícil. El arma debía estar calibrada para el cartucho 30-06 y no pesar más que el Springfield 1903. Requisitos sencillos en teoría pero difíciles en la práctica. A inicios del siglo XX existían varios diseños autoloading en el mundo, pero ninguno cumplía estos requisitos, sobre todo en lo que respecta al peso. Por ejemplo, veamos qué hacían las empresas para el mercado civil. Pensemos en el Remington modelo 8 de John Moses Browning, un arma que ya vimos en el canal y fue una de las primeras carabinas semiautomáticas de caza exitosas. Un arma muy interesante con desarrollos prometedores, pero incapaz de usar el cartucho 30-06, limitándose a lo que hoy llamaríamos munición intermedia. La competencia, la Winchester, con modelos como el 1905 o el 1907, también tenía carabinas autoloading en lo que son los calibres intermedios. Sin embargo, son carabinas bastante extrañas, con un funcionamiento por inercia ya llevado al extremo por el cartucho intermedio. Absolutamente impensable esa 30 de junio, el mercado más militar también tenía bastante poco que ofrecer. La única nación que había adoptado oficialmente un arma autoloading fue México. En 1907, el fusil Mondragón, que iba a producirse en Suiza, solo se fabricó en pocos ejemplares y la mayoría acabó en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El arma no fue satisfactoria ni para Estados Unidos ni para los alemanes, quienes la usaron igual. El primer arma que impresionó al Departamento de Artillería fue propuesta por el danés Søren Hansen Bang mediante la empresa Madsen, además responsable de un desarrollo muy famoso, luego de una ametralladora ligera. Si solo se hubiera tomado en cuenta el rendimiento sobre el papel y la breve demostración del arma, bueno, el arma cumplía con los requisitos. Sin embargo, este fusil de 1911 ocultaba varios defectos. Por ejemplo, para evitar el problema del peso, utilizaba una culata extremadamente delgada. También los aceros se habían reducido al mínimo espesor posible para ahorrar peso. El sistema de recarga del arma, conocido como trampa de gas o sistema Bang, operaba de forma bastante contraintuitiva. Al final del cañón había una cámara de expansión que podía moverse. La fuerza del disparo llenaba esta cámara, que era empujada hacia adelante.
Al avanzar jalaba una barra de transferencia que giraba una palanca. La parte inferior de la palanca avanzaba mientras que la parte superior de la palanca retrocedía, empujando un portacerrojo. Actualmente casi todos los sistemas a gas empujan hacia atrás. Esto ocurre ocasionalmente, especialmente al inicio del desarrollo de armas autoloaders. El sistema de Van no es el único. Otro que me viene a la mente es el de la Saint-Étienne 1907, una ametralladora pesada francesa. También tiene un pistón de gas que de manera contraintuitiva empuja hacia adelante. A pesar del fracaso del arma y de estos problemas, Bang intentó perfeccionar el diseño proponiendo otro en 1927, pero explotó con el primer disparo. El fusil de Bang caería en el olvido, pero el sistema de gas que inventó era muy interesante para el departamento de artillería. Fue muy debatido, reconsiderado y modificado tanto que les adelanto, lo veremos de nuevo en muy poco tiempo. Muchísimas otras armas y sistemas fueron probados con ese propósito. El Farquharil inglés, el Mauser 1916, un prototipo Springfield para la conversión de rifles de cerrojo a semiautomáticos de 1916 y uno del Arsenal de Rock Island. También en 1916 se examinó el prototipo del fusil del general Liu del Arsenal de Hanyang, en China. Se examinó el Hatchers, el Heinemann, el Vickers Berthier en dos modelos diferentes. El Reichiger suizo, que era prácticamente un Schmidt-Rubin con un sistema de gas muy particular añadido. El fusil Thompson y el Ribeyrolles, Suter y Chauchat francés, usados por Francia en la Primera Guerra Mundial y utilizado en números bastante importantes. Fue realmente la primera arma semiautomática autocargable, el fusil de infantería utilizado en números relevantes. Podríamos continuar realmente esta lista y podríamos ir a recuperar de viejos libros fotos rarísimas de prototipos extraños, pero prácticamente Estados Unidos. El Departamento de Artillería examinó cada sistema de arma autocargable larga que existía en el mundo. Ninguno resultó satisfactorio, pero dos diseños se mostraron prometedores. Aparece Juan Cantius Garan, nacido el 1 de enero de 1888 en Quebec, Canadá. De adolescente se mudó con su familia a Connecticut, donde trabajó. Primero en una fábrica textil y después ayudando a su hermano en una galería de tiro. De 1908 a 1914 trabajó en la producción de maquinaria industrial hasta convertirse en jefe de ingenieros de la Corporación Federal Screw junto con su hermano. Al mismo tiempo, abrirá muchísimas galerías de tiro, prácticamente unos tiros al blanco recreativos bajo techo. Su gran pasión por el tiro al blanco y su amplio conocimiento de la maquinaria y por lo tanto sus habilidades mecánicas lo llevarán naturalmente en la dirección del desarrollo de armas de fuego. Durante la Primera Guerra Mundial se alistó en la Guardia Nacional estadounidense y en una revista militar leyó sobre los problemas que tenía el ejército estadounidense con las ametralladoras. Garand en ese momento decidió que él resolvería ese problema. Gracias a sus amistades en el mundo industrial y militar, tenía a quienes lo ayudarían a desarrollar esta idea. Lo que tenía en mente era algo muy particular. Quería desarrollar un arma automática, un fusil automático o una ametralladora ligera que utilizara el funcionamiento por fulminante. Hiram Maxim patentó este sistema de funcionamiento por primera vez en 1883 y nunca tendrá ningún resultado en el mundo real. No existen armas en circulación que funcionen por fulminante. Solo estos extraños prototipos. En esa época, sin embargo, era un terreno virgen, requería municiones especializadas, pero tenía la ventaja de ser extremadamente compacto y ligero. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Había un detonador especial en la munición que podía moverse hacia adelante y hacia atrás. En el momento del disparo, empujaba hacia atrás el percutor, que a su vez era el portacerrojo del arma. El percutor tenía una leva y era muy pesado, y podía empujar hacia atrás el cerrojo. A nosotros nos parece muy extraño, pero destaco la compacidad y la ligereza. Les recuerdo, el peso era el mayor problema. El diseño era extraño, pero los planos técnicos estaban hechos extremadamente bien. Y como Garand era experto en producción y maquinaria, ya preveían, ya anticipaban toda una serie de problemas de producción y cómo resolverlos. Por eso, Garand en 1919 será contratado directamente por la Springfield Armory para seguir trabajando en este diseño. Al primer prototipo de 1919 le seguirá un segundo modelo denominado T-20,
El 23 de diciembre de 1919, el Departamento de Artillería recibió una carta de los comités de infantería y caballería solicitando preparar pruebas para armas autoloaders. De hecho, querían ver un fusil de Bank mejorado, pero también querían explorar otros sistemas autoloaders, como por ejemplo ametralladoras ligeras para la caballería. El mayor James Hatcher desarrollará entonces un nuevo sistema de armas autoloaders basado en el sistema Bank. En realidad, salvo el nombre y la idea general del sistema de trampa de gas, tenía poco en común con el arma original de Bank. Garand presentó el primer prototipo en 1919, ya que el T-20 aún no estaba listo. Y también otras empresas como Colt, Thompson o diseños extranjeros como el Vickers-Berthier participaron en estas pruebas. Estas últimas armas fueron descartadas, pero se recomendó continuar el desarrollo de las armas de Hatcher, el Bank modificado y el fusil de Garand. También se probaron otras armas, como una Remington modelo 8 en calibre 25, un detalle importante para después. En ese momento ninguna de estas armas era apta para el servicio. Pero estas pruebas tuvieron el importante mérito de convencer a todos de que desarrollar un arma autómata que pesara menos de 10 libras era absolutamente factible y posible. El 11 de febrero de 1921 una circular detalló mejor los requisitos. El arma debía ser ligera, compacta y usar clips de 5 a 10 kilogramos, preferiblemente de 10. Debía tener un hold open y un seguro manual. Debía ser tan precisa como el Springfield 1903 y debía pesar 9 libras y media. Después se redujo a 8 libras y media. Había otros requisitos menores que no enumeraré ahora. Y una serie de 10 pruebas diferentes a las que se someterían las armas, desde el desmontaje hasta la precisión y la confiabilidad con cartuchos de baja y alta presión. Prueba de resistencia de 5.000 disparos y a suciedad y arena. Garand lamentablemente no participó en estas pruebas. Su nueva arma, su siguiente paso iterativo, estaría lista solo hasta finales de 1921. Ninguna de las armas probadas fue satisfactoria, pero se recomendó seguir con el desarrollo. El arma de Garand en 1921 era muy diferente de su primer fusil. Todavía utilizaba el extraño sistema de encendido, pero para simplificar aún más todo, en lugar de usar un cerrojo rotativo, se empezó a usar un cerrojo oscilante. En marzo de 1922 fue probado y se decidió producir 24 prototipos para pruebas adicionales. Parecería entonces en este punto que el Garand estaba en buen camino para ser adoptado. Pero había una voz muy importante fuera del coro, una voz que pronto se haría escuchar. Mencionamos que Remington presentó el modelo 8 en calibre 25. Remington logró convencer al Departamento de Artillería de continuar la experimentación con esta arma y proponer no solo una nueva variante del modelo 8, pero también de convencerlos de probar una munición que fuera diferente a la 3006 y que fuera de calibre más pequeño, por lo tanto más rápida y con un disparo más tenso. La mente detrás de este movimiento de Remington era el ingeniero John Pedersen, autor de varios diseños, como la escopeta de bombeo Remington 1910 o el proyecto ultrasecreto del llamado dispositivo Pedersen. Dispositivo que sustituía el cerrojo de un Springfield y lo convertía en carabina autoloading. Pedersen era un armero conocido y apreciado. Juan Moses Browning dijo de Pedersen que precisamente Pedersen era el más grande inventor de armas vivo. Cuando Juan Moses Browning te hace un cumplido así, significa que eres un gran inventor. Argumentó con Remington, muy convencido que la nueva arma militar autoloading debía tener un calibre de 7 milímetros, 276 pulgadas principalmente. El cartucho tendría una bala más pequeña y ligera, con disparo más tenso y un casquillo de forma distinta, para facilitar la alimentación y la extracción en las armas autoloading. Más corta que la 3006, lo que compacta el cargador y la acción. Utilizaba pólvora de la 3006 y estaba diseñada de manera que generara menos fricción. Por lo tanto, según los cálculos, solo se calentaría un 60% comparado con la 3006, permitiendo un fuego más prolongado. La munición más ligera tenía ventajas logísticas. Producir 1.000.000 ahorraba 1.500 kilogramos de plomo y 1.200 kilogramos de pólvora. No era perfecta porque se notaba absolutamente el menor rendimiento con municiones especializadas. Por ser más pequeña y ligera,
la bala no se adaptaba bien a municiones como las perforantes o trazadoras. Sin embargo, Pedersen convenció y en 1924 se asignaron fondos para seguir desarrollando esta munición. El fusil que quería combinar con esta munición también era muy particular. De hecho, era un fusil con retardo por palanca de rodilla. Un sistema bastante particular utilizado solo en otra arma, la ametralladora pesada austrohúngara Schwarzlose, 1907. La palanca de rodilla, de hecho, no servía para completar el cierre, como en una Maxim o en las Winchester, sino que funcionaba como una desventaja mecánica al abrir. En 1924 se realizaron más pruebas con el Garand y el Thompson. El Garand fue claramente superior, aunque ambos seguían siendo insatisfactorios. En 1925 el arma de Pedersen y la munición finalmente estuvieron listas. Por lo tanto, se solicitó que el Garand y el fusil de Thompson fueran probados en paralelo con el Pedersen. En 276, sin embargo, se avecinaban cambios sustanciales que transformarían el Garand. De hecho, en 1925 se adoptó una nueva versión de la munición 3006 conocida como M1. La pólvora más valiosa, progresiva y la bala más pesada hicieron que los equilibrios mecánicos del Garand se vieran un poco afectados. Y el funcionamiento por percusión del Garand simplemente funcionaba muy mal. Observen cómo un cambio pequeño, como el tipo de pólvora o el peso de la bala, puede hacer que un sistema de armas funcione o falle. Garand entonces pidió modificar su arma para las nuevas pruebas y el cambio de diseño fue radical. Abandonará completamente la operación por percusión para adaptar el sistema. Bungie Hatcher. El arma de Bungie y de Hatcher no tendrá continuidad. Pero Garand, como conocía este diseño, porque lo probaba, porque hacía pruebas comparativas, simplemente lo fue a utilizar. Ya era propiedad de Estados Unidos, las patentes estaban ahí, así que no era un gran problema. Puso un pistón de gas bajo la boca del cañón y lo encapsuló todo. Era todo más sencillo que lo de Bank, porque cuando la bala salía de la boca del cañón, el gas llenaba esta cápsula en la que había un pistón que era empujado hacia atrás. Para el cerrojo se volverá al primerísimo Garand de 1919, así que a un cerrojo rotatorio con dos tetones de cierre accionado por una varilla de empuje. Una varilla de armado con una leva diagonal que recordaba mucho al Riveyrolles, Sauter y Chauchat francés de 1917, ya ampliamente probado anteriormente por los Hornets. Esta arma también estaba en calibre 30-06, pero al final, en 1927, se sugirió a Garand, de la Springfield Armory, que produjera esta arma. En 276 Pedersen para pruebas adicionales. La discusión sobre cuál munición era mejor fue muy acalorada e involucró a todas las fuerzas armadas, incluida la Marina y los marines. El 1 de octubre de 1928 se lanzó un nuevo concurso. Para el 1 de julio de 1929 se debía presentar un arma automática en calibre 276. Pedersen, Garand y la armería de Springfield pasaron meses intensos adaptando el diseño a este nuevo calibre. 6 armas estarán en estas pruebas en julio de 1928. El Browning, además escrito como lo pronuncio a la italiana, no el Browning de John Moses Browning. Un diseño holandés cuyas dimensiones de la recámara eran incorrectas y falló el primer día de la prueba. Creado por el medio hermano de John Moses Browning. Un diseño bastante complicado, pero que tendrá una continuación muy interesante en la carabina Winchester M1, el Z-29 checoslovaco, un diseño bastante interesante. Europeo, el fusil de Thompson, el fusil de Pedersen, el fusil de Garand. De manera excepcional, porque se presentó tarde, se aceptó un diseño alemán de Rheinmetall inventado por un tal Karl Heinemann, también basado vagamente en el sistema danés Bang. Esta arma es muy interesante porque, aunque falló en las pruebas, servirá de base para otra arma muy interesante y famosa, es decir, el Gewehr 41 de la Segunda Guerra Mundial de Walter. Al final de las durísimas pruebas, solo 2 diseños saldrán intactos, el Pedersen y obviamente el Garand. Sin embargo, la victoria final pertenecía al Garand. Era más sencillo, más ligero y no requería, a diferencia del Pedersen, municiones lubricadas para ayudar a la extracción. Siguieron otras pruebas, enfocadas principalmente en resolver definitivamente la controversia de la munición. Muchos en el ejército presionaban por la 276 Pedersen.
Pero había objeciones bastante importantes, sobre todo las que tenían que ver con la cadena logística. Obviamente tener otra munición o de todos modos cambiar a un nuevo calibre era complicado y costoso. El mismo Garand propuso espontáneamente una versión suya en 30-06 de este nuevo sistema para 1931, pero se rompió y fue rechazado. Un documento de diciembre de 1931 aprobaba para el siguiente año fiscal, 1932, la producción de una preserie limitada de los Garand, mientras Pedersen apelaba a estas decisiones. En todo esto, sin embargo, intervino el general Douglas MacArthur, quien dijo que no. El general Douglas MacArthur no quería una munición. Además, una orden del 25 de febrero ordenó la suspensión inmediata de los programas en calibre 276 y la realización en calibre 30-06 para el GARAND y para el PEDERSEN. Si el Pedersen en 1931 fue evaluado como ligeramente inferior al Garand, con este cambio definitivo de calibre, el castillo se derrumbó. Garand era. La Springfield, de hecho, desde el principio había trabajado con el 30-06. Claro, pasaron por un periodo con el 276, Pedersen regresaron al 30-06 para un experimento en 1931. Como vimos, Pedersen nunca había hecho el arma en 30-06. Y para adaptar este sistema se habría necesitado mucho tiempo que simplemente los estadounidenses para este recurso no tenían. El Garand era superior. El 3 de agosto de 1933 el Garand será denominado M1 y entró en preproducción. Las pruebas con las tropas continuaron en 1934 y 1935 hasta su adopción oficial el 9 de enero de 1936. Como se ha reiterado, al principio la parte difícil era la producción y Garand y la Springfield, una vez aprobado el diseño, se concentraron profundamente en este aspecto. Por ejemplo, de las primeras 1100 operaciones en las máquinas necesarias para producir todos los componentes del arma, se reduciría a casi la mitad. Sin embargo, surgieron problemas por varios defectos de diseño. Estas cosas son bastante normales y prácticamente cada diseño de armas siempre tiene un problema al inicio de la producción. Incluso el famosísimo Kalashnikov tuvo muchos problemas durante 10 años. El primero de los graves problemas del Garand era algo muy particular, el llamado atasco del séptimo disparo. El clip del Garand tiene 8 cartuchos que se alimentan alternadamente desde ambos lados. Y es irrelevante si la primera munición está a la derecha o a la izquierda. Podía ser cargado de cualquiera de las dos maneras. Y los cargadores que se le daban, digamos, al ejército eran mixtos, no importaba cuál fuera la primera munición cargada arriba. Bueno, se descubrió que si la primera munición estaba a la derecha y, en consecuencia, todas las impares. Entonces también el séptimo disparo dentro del cargador, el arma, justo en el séptimo disparo, fallaba al alimentarlo. Esto, curiosamente, no ocurría si la séptima munición o la primera, es decir, las impares, estaban a la izquierda. Esto no se había detectado en absoluto durante los ejercicios. El problema era tan serio que había quienes sugerían cancelar por completo este programa. También porque había otros personajes con otros diseños, como Melvin Miner Johnson, con lo que se convertiría en el Johnson 1941, que sugerían que podían hacerlo mucho mejor, con menos problemas que el Garand. La solución fue usar y cargar los clips solo con la primera bala a la izquierda. Pero la solución definitiva llegó cuando un empleado de la Springfield Armory, un tal Walter Campbell, tuvo una idea genial. De hecho, notó que el clip del arma, incluso estando lleno, tenía bastante juego y había algo que no estaba bien. Así que por iniciativa propia modificó un arma de tal manera que ejerciera más presión sobre el clip del lado derecho y los atascos desaparecieron por completo. Al estudiar esta intuición de Campbell, el entonces coronel Hatcher, el mismo del sistema Agassi, lo confirmó definitivamente. ¿Cuál era el problema? De hecho, durante las operaciones de fresado de los receptores en cierto momento, por error se removía material en exceso del lado derecho del receptor, lo que no sostenía correctamente el clip. Se corrigió rápidamente. En realidad, este problema en la máquina acusada de este corte incorrecto, el problema cesó completamente.
La segunda modificación importante era sobre el sistema de gas bang, que tenía dos defectos. El menor era que se ensuciaba mucho. Pero piensen, el defecto más importante que se detectó es que era bastante frágil, se deformaba cuando se usaba intensamente. La bayoneta, porque la bayoneta es fundamental. Se rediseñó el sistema de gas con un orificio de gas clásico y un pistón de recorrido largo. Esta modificación se aprobó el 26 de octubre de 1990. Esto hace que los llamados Garand de trampa de gas, es decir, los Garand con el primer sistema de gas, sean extremadamente raros y extremadamente caros en el mercado de coleccionistas debido a la escasa cantidad producida. La larga lección de historia por ahora ha terminado. Así que primero movamos la cámara, vamos a ver de cerca cómo está hecho el Garand. Luego disfrutaremos de una animación para ver un poco mejor cómo funcionan las diferentes piezas pequeñas y luego, obviamente, haremos una buena prueba práctica en el polígono. Vamos a revisar este estupendo Miuno Garand. Quisiera mostrarles que, aunque este fue reacondicionado en algún momento de los años 50 por la fábrica de Terni, todas las piezas son estadounidenses. Como podemos ver, el resto está escrito en el arma. Este es un verdadero Springfield. No solo la Springfield, obviamente, los produjo, sino también muchas otras empresas para apoyar el esfuerzo bélico. Llegaremos a la bayoneta más adelante. Pero lo más evidente, obviamente, del Garand es el clip. Este clip, como vimos durante el desarrollo, sufrió algunas variaciones, pero era algo que el ejército estadounidense deseaba mucho. Quizás sea la última instancia, la última oportunidad, la última situación en la que un clip que podríamos llamar en block o clip Mannlicher fue realmente utilizado. En muchísimas cosas. El Garand fue muy moderno, innovador y excepcional. En mi opinión, la clip no es de esas, además es una tecnología que desaparecerá tras el Garand, donde los cargadores removibles serán objetivamente mejores. Se probará que es posible hacer uno económico y confiable. Por lo tanto, toda la razón de que exista la clip y de que sea más económica que el cargador dejará de existir. Dejemos esta clip a un lado, la usaremos luego para unas demostraciones. Comencemos el recorrido por el arma. Muchos de ustedes la conocen tal vez porque hicieron el servicio militar. Empecemos por la parte delantera. Al frente está la boca del cañón y debajo el pistón de gas. Aquí en el tubo de gas hay un pistón. El mecanismo de funcionamiento es un pistón de recorrido largo. Como vimos, los primeros Garand tenían una trampa de gas derivada del sistema Bang, pero más o menos a partir del número 10.000 de los producidos, este sistema se cambió completamente. Esto hace que los Garand con la trampa de gas sean extremadamente costosos y deseables. Honestamente, nunca he visto uno personalmente, solo he visto fotografías de esas cosas. Por lo raros que son, se subastan por cientos de miles de dólares. Uno de los rifles más caros que se pueden tener precisamente es un Garand con la trampa de gas bajando por debajo del tubo de gas. Tenemos este elemento que es el enganche para la bayoneta que simplemente se puede quitar de la funda y montar en el arma. Cabe destacar algo interesante sobre esta bayoneta que me contó el dueño, un coleccionista y recreador, quien tiene varios accesorios que veremos en este video. Esta bayoneta es un hallazgo bélico en la línea gótica, así que probablemente fue usada en batalla. Y eso hace que esta cosa, esta revisión de esta arma, este recorrido por el arma, sea aún más fascinante. Para quitar la bayoneta presionamos completamente este botón de abajo. Perdón por quitarla fuera de cámara, pero es algo difícil de retirar. Otra cosa que será bastante evidente durante la prueba de disparo, obviamente esta arma se calienta en cierto punto durante la prueba de disparo. Querré quitar la bayoneta, pero el arma estaba tan caliente que verán muchas secuencias de disparo con la bayoneta puesta. No siempre fue una cuestión de estilo, pero en algún momento lo elegí. El arma está muy caliente, dejamos la bayoneta para poder agarrar aquí. Me quemé porque las armas se calientan mucho. Gracias. Retrocediendo, vemos la primera parte del guardamanos que al moverse hacia atrás cubre todo el cañón. Esto es clave para sujetar el arma en distintas condiciones. Reitero, se calienta mucho. Tener una cubierta aislante en el cañón facilita la manipulación. Puede que no ayude a enfriar, como algunos dicen, pero para enfriar basta. Aquí abajo hay espacio y circula aire. Esta pieza parece mal montada, pero solo tiene tolerancias amplias.
De hecho, están diseñadas a propósito para permitir que el aire pase decentemente. Yendo más hacia atrás encontramos un primer punto de anclaje para el cinturón. Nota bien, esto que encontramos aquí adelante no es un punto de anclaje para el cinturón. Es un gancho para hacer el as de armas. ¿Han oído hablar de esto? Con este gancho se pueden enganchar 3 fusiles juntos y ponerlos en posición vertical. De modo que, por ejemplo, en vez de apoyarlos en el suelo, donde podría haber suciedad o lodo, quedan bien en posición vertical. Así quedan aislados de la posible suciedad que se puede encontrar por ahí. Retrocediendo aún más, encontramos los primeros controles del arma. Primero que nada, aquí abajo encontramos el seguro. El seguro es este elemento. Con este orificio, por cierto, muchos han preguntado ¿para qué sirve este orificio? En realidad sirve para 2 cosas. Primero, se puede poner el seguro y pasar un cable o un candado por aquí para bloquear el arma en seguro. Por ejemplo, cuando se guarda en un estante para armas, pero la verdadera razón por la que existe este orificio es simplemente por un tema de producción. Cuando estas piezas se terminaban, se pavonaban. El mecanismo de disparo se enganchaba en este orificio para colgarse y ser tratado por los agentes químicos. En realidad era una necesidad de producción que no existía en las primeras guardas. Obviamente, las necesidades de la guerra simplificarán mucho la producción. Como vimos, de 1100 operaciones de máquinas se reduce casi a la mitad en producción. El otro control que encontramos bastante evidente es este botón aquí. Este botón es el botón de retención del cargador y nos sirve para quitar el cargador cuando no lo necesitamos, cuando queremos descargar el arma. En fin, en cierto sentido, es similar a la liberación del cargador. No tenemos un cargador removible. Tenemos, repito, el clip, pero este botón cumple, de hecho, en lo que respecta a la manipulación del arma, exactamente la misma función. Ahora, en un momento vamos a cargar este clip, repito, inerte, para demostrar un par de cosas. Retrocediendo encontramos el gatillo y la mira, que en realidad es una excelente dioptra. Yo adoro profundamente los órganos de mira del Garand. No sé qué hacen los estadounidenses con sus armas, pero los estadounidenses, si hay algo en lo que aciertan continuamente en casi todas sus armas a lo largo de la historia, son los órganos de mira. Fantásticos. Quizás la cultura de la frontera, la cultura del tiro de precisión, bien pensado, la cultura del tiro práctico, podríamos decir, más que el tiro al blanco. Estos órganos de mira son muy prácticos y precisos. Observa este. Es ajustable en altura y deriva, pero es una segunda versión. Uno de los defectos del Garand inicial era precisamente la relativa debilidad de sus órganos de mira. Los sistemas de mira luego fueron cambiados hacia el final de la guerra, y estos de aquí son los más tardíos. Incluso cuando fueron racionalizados como este aquí en Italia, aunque de producción estadounidense, estos órganos de mira fueron de una nueva versión. Retrocediendo en la culata, aquí vemos la culata de la fábrica Armi di Ternio del 69, repito, una culata aquí diferente, racionalizada, pero con todos los componentes estadounidenses. Desde el lado derecho del arma, moviéndonos, vemos un poco mejor su funcionamiento, es decir, echamos un vistazo un poco mejor a su cerrojo, que es ligeramente más visible desde el lado derecho, porque como pueden ver, cuando está en batería no está totalmente horizontal, sino inclinado unos 10-15 grados a la derecha, notamos el puerto del cerrojo. La varilla de operación, la varilla de armado, que obviamente es empujada por el pistón de gas que se mueve de esa manera operando el arma, provocando primero la rotación del cerrojo y luego el ciclo correspondiente. ¿A qué les recuerda esta varilla de operación, esta varilla de funcionamiento? Un arma francesa, la Ribeyrolles Suter y Chauchat 1917, fue en práctica la primera OP, dejando de lado la Mondragón. La verdadera arma semiautomática adoptada en números sustanciales por un ejército, la Ribeyrolles, Suter y Chauchat, era una de las armas en competencia, precisamente en las pruebas estadounidenses, para convertirse en la nueva arma semiautomática. Tras rediseñar el Garand a sistema a gas, primero el operado en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hay muchos aspectos que recuerdan a la Ribeyrolles, Suter y Chauchat, 1917. Está claro, es evidente que Garand, pero sobre todo el equipo de la Springfield Armory, se inspiró como solución técnica en esa arma que tenían y que conocían muy bien. Para completar el equipo del arma, obviamente esta correa muy útil, además parece una correa bastante complicada. Sin embargo, esta correa está hecha para un disparo bastante preciso.
De hecho, se puede pasar el brazo por esta abertura para poder ajustar todo muy pegado al cuerpo. Una técnica de tiro de precisión, sobre todo de pie, pero también acostado, que muchos tiradores de carabina, además de otros, no conocen muy bien. Si ven el tiro olímpico, por ejemplo, a 50 metros desde el suelo, siempre los tiradores tienen la correa, porque ayuda muchísimo con la rigidez del arma. Los estadounidenses no eran tontos. Garand era alguien que venía de los tiros recreativos y sabía perfectamente de esta técnica. Incluso los mismos estadounidenses, con su competencia de la National Rifle Association, tenían precisamente el culto al tiro de precisión, a las competencias de tiro. Esta correa es una correa fantástica que ayuda muchísimo desde este punto de vista. Una última cosa que queremos ver en la culata es esta fantástica puertita que se puede abrir. Se puede ir, para quitar toda una serie de accesorios necesarios para la limpieza. Aquí realmente tenemos todo lo que se necesita para la limpieza y para un desmontaje a fondo. Un kit extremadamente útil desde este punto de vista. Antes de desmontar aún más el arma, quiero mostrarles algunas cosas sobre la recarga. Lo veremos un poco mejor durante la prueba de disparo, pero hay bastantes mitos sobre el clip. En especial, el llamado pulgar del Garand. Esta arma es conocida por lastimar las manos y dejar marcas, conocidas en Estados Unidos como Garand Thumb. Honestamente, es algo extremadamente fácil de evitar si se entiende mínimamente cómo funciona el arma. Por mi experiencia, casi todos estos incidentes o pequeños accidentes no son realmente peligrosos. Particularmente si tengo dolor en el pulgar, tal vez una uña rota, se debe al hecho de que esta arma se manipula descargada. Porque al usar un cargador, reto a cualquiera a lastimarse con un cargador. Es muy difícil. Yo no lo he visto. Ahora, cuando el arma está descargada y jalo hacia atrás el cerrojo se quedará abierto. Esto es porque el mecanismo, como veremos más adelante al examinar un poco mejor el funcionamiento del arma, está perfectamente conectado al eje de operación. Es todo un mecanismo único. El resorte del elevador, de hecho, es el mismo resorte de recuperación. Esto es algo que se modificó deliberadamente, pensado para hacer la recarga lo más fácil posible. En cuanto faltan cartuchos, no es el elevador el que bloquea el cerrojo, sino que es un elemento aquí adelante que veremos al desmontar, conectado a este sistema que se eleva lo suficiente como para bloquear el cerrojo hacia atrás. Observamos el elevador del arma, que puede alimentar desde la derecha o la izquierda, también porque estos clips son de doble columna de presentación alternada y pueden ser alimentados indistintamente con la munición arriba, a la derecha o a la izquierda. Ya que todo este mecanismo del elevador está conectado al eje de armado, es importante tener en cuenta una cosa. Mientras hagamos presión sobre las municiones o sobre el clip, el cerrojo no se soltará. En el momento en que lleguemos al final de la carga y el clip enganche el sistema, al soltar la presión sobre el clip mismo, en ese momento el cerrojo se cerrará. A veces se cierra solo, a veces necesita un pequeño empujón, porque en realidad se detiene aquí, sobre el clip donde está la munición. Por eso muchos recomiendan cargar el Garand haciendo movimientos extraños con la mano, tratando de bloquear la manija de armado. Pero les demuestro bastante rápido que no hay nada que temer mientras se haga presión con la mano. Entonces pongo el clip, hago presión, ¿ven? Y en este momento el arma se activa. En el momento en que suelto la presión, el obturador se cierra. A veces hay que darle un golpecito porque se frena, quizá por la primera munición. Vamos a repetirlo. Aquí estamos, quitamos, este momento es un poco incómodo, quitamos el cargador, como pueden ver al presionar este botón, vimos aquí, de este lado podemos quitar el cargador. Entonces, ustedes que se asustan, dicen que el Garand muerde el clip con decisión. Al final, miren, esta vez no se cerró, hay que darle un pequeño golpe. El Garand nunca les morderá las manos si lo tratan con confianza y seguridad. Empujen el clip hacia abajo. Al soltar la presión intentará cerrarse. Simplemente hay que levantar el pulgar lo suficientemente rápido, ni siquiera se necesitan trucos extraños para evitar esto. Así que por favor tengan confianza, vamos de nuevo. Lo quitamos, aquí el clip, repetimos con munición inerte.
No creo que sea necesaria una tercera demostración de que el arma no muerde. Si se coloca el clip, repito, no es necesario hacer movimientos extraños con la mano, como algunos aconsejan. Tomen el clip, colóquenlo con confianza y suéltenlo con decisión. Y el Garant los adorará y jamás morderá. Es muy dócil y bueno. Muchas gracias. Aquí tienes. No pasó nada, solo lo desmonté. Exacto. Solo cuando la gente golpea las manos dentro del Garant. Cuando no hay municiones es cuando se sueltan los clips, quizá con el pulgar. Se puede lastimar, pero si le ponen las municiones, repito, con municiones inertes, realmente no les pasará nada. Solo hay que entender cómo funciona esta arma y todos los secretos serán claros para desmontarla. Vamos a ver un poco mejor cómo funciona. Así también les muestro por qué el clip libera el portador en un momento y no en otro. Para desmontar el arma, primero asegúrate de que esté descargada y hazlo con el cañón armado. Será mucho más sencillo porque vamos a mover el punto de mira del gatillo hacia adelante. Un movimiento que en realidad armará el martillo si es que estuviera desarmado. Para evitar luchar con el resorte del martillo, es mejor tenerlo armado. Así que vamos a tomar, veamos un poco, así. Lo levantamos. Así podemos quitar todo el mecanismo de disparo. Notamos el martillo, y el resorte que alimenta el martillo en realidad está contenido en este pequeño cilindro. También notamos el seguro del arma que, físicamente, lo que hace es simplemente bloquear el recorrido del martillo, desconectando así el sistema y haciéndolo perfectamente seguro. De hecho, de esta manera no puedo apretar el gatillo, ¿ven? Llevándolos adelante, este movimiento es posible. También notamos lo que podría ser la placa base, la parte inferior del cargador, o mejor dicho, lo que cierra el cargador por debajo. Pero en realidad todas las partes del cargador están dentro de la acción del arma. En este momento podemos ir a separar la madera del arma, como pueden ver perfilada correctamente y hueca por dentro. Y podemos echar un vistazo a la acción del arma propiamente dicha. En este momento suceden muchas cosas mágicas diferentes. En particular está esta extensión que opera toda una serie de elementos dentro del arma. Pero también tiene el resorte que a su vez interactúa con el portacerrojo. De hecho, veamos cómo se mueve y cómo se comprime. Esto es poco común ahora, es el elevador del arma. Con este gancho, en realidad, cuando las municiones se acaban, empujará hacia arriba y atrapará el portacerrojo. Actualmente no hay municiones. Entonces, este elemento, en el momento en que comprimimos el resorte, o sea, empujando el portacerrojo hacia atrás, atrapará el mismo portacerrojo. Miren, aquí se levanta. Y ahí está, ha agarrado el portacerrojo. En el momento en que voy a insertar municiones, de hecho lo bajo, lo libero. Veamos exactamente qué sucede entonces. Observen aquí, inserto las municiones. Es un poco difícil hacerlo frente a la cámara, pero miren aquí. Inserto las municiones y de esta manera bajaré el elevador. Miren aquí. Al final del recorrido, ¿ven? ¿Ven? El portacargador se libera en el momento en que todo este sistema es frenado por la presencia de la munición y del propio clip. No hay nada mecánico que físicamente sostenga este sistema. En realidad es la fricción misma de los componentes la que lo hace, así que cuando dejo de presionar deja de haber esa fricción. El arma entra en batería y se cierra el obturador, así que solo hay que mantener la presión para que no se cierre, abrimos el obturador de nuevo y sacamos el clip. Entonces, ¿no tienen miedo de usar el Garand? Esto es lo que ocurre físicamente. Todo este sistema y el medidor están conectados al elevador. En realidad podemos echar un vistazo un poco mejor a cómo funciona esto. Podemos desmontar el arma primero, solo hay que desconectar este sistema. Es sencillo, solo jalamos el resorte hacia atrás.
Así lo sacamos. Este es el resorte de recuperación. Y este gancho podríamos decir que es el que opera. El elevador es lo que de hecho es el hold open del arma. Así tenemos el tubo de gas, el portacerrojo propiamente dicho. Ahora, el elevador ya quiere salirse. Como ven, oscila solo. Estos elementos sin tensión de resorte ya no tienen control. Como pueden ver, a esta altura hay una ranura, una especie de ensanchamiento en la leva. Podríamos decir que controla el movimiento del portacerrojo mismo. En este punto podemos retroceder el portacerrojo. Y encontrar el punto correcto a menudo requiere un poco de mover un poco, por así decirlo. Aquí es donde encontramos el punto correcto. Podemos quitar la varilla de armado. En un momento giraba. Entonces, así tenemos el larguísimo. Lo llaman americanos, pero en realidad es un cerrojo conectado por una varilla larguísima al pistón de gas. Ahora, señores, esto desde lejos debería recordarles a otra arma muy famosa, o más bien a todo este sistema al revés, el Kalashnikov. Kalashnikov. En los años 90 se dijo que tomó mucha inspiración del M1 Garand para la creación del Kalashnikov. El portacerrojo del Kalashnikov es un poco más grande en esta zona, pero en muchas cosas es casi idéntico a este pistón de gas. Chepia bastante. El funcionamiento es análogo. No tanto en las formas iguales se ve este funcionamiento, sino en las funciones análogas de los varios componentes. Podemos en este momento, llevándolo hacia adelante, simplemente quitar el obturador del arma. Entonces bajamos y tenemos que ver con un obturador con dos tetones de cierre. Son tetones de cierre. Esta protuberancia interactúa con la leva a través de este elemento en el portacierre para provocar su rotación, donde vimos dos tetones de cierre que interactúan de una manera muy similar con el portacierre. Cierre en el Kalashnikov exactamente, por lo demás es un cierre bastante ligero. Aquí en realidad ligeramente fuera de eje vemos el percutor del arma para retirar el resto de los componentes. Podemos ayudarnos con la herramienta que vimos convenientemente guardada dentro de la culata. Podemos empujar hacia afuera este perno, que en realidad sale bastante fácilmente. De esta manera, tenemos el elevador y el cargador, nos salen poco a poco. Esta guía de las municiones, esta varilla de transferencia del mismo elevador, se llama técnicamente retén del cerrojo, es quien lo sostiene cuando se terminan las municiones. Veamos más de cerca con World of Guns cómo está hecho y funciona el M1 Garand. Empecemos por la parte delantera donde está el sistema de gas. Cuando el arma dispara, un orificio hecho aquí, que también vemos en el cañón, deja pasar el gas que simplemente empujará el pistón hacia atrás. El pistón, que es una sola pieza con la varilla de operación y obviamente moverá el cerrojo. El extractor del arma, es decir, esta parte, sostiene firmemente el reborde de la munición. Durante estas operaciones podemos ver un poco mejor cómo funciona. Sujeta la munición hasta que la munición está libre del cañón, lo cual se puede ver un poco mejor. Del otro lado, la munición solo la sostiene el extractor. El perno del expulsor, con su propio resorte que ejerce presión constante, obliga al cartucho a salir. La nueva munición será enganchada por el extractor al alimentarse. El martillo. En este alojamiento la cubierta tiene su propio resorte. Podemos quitarla para verla mejor. El deslizador, aunque parece una sola pieza grande, en realidad son dos partes que se mueven juntas. Unido a esta pieza hay este segundo gancho que es el desconector del sistema de disparo. En el momento en que vamos a disparar, este gancho avanza liberando el martillo. Cuando el arma va a ciclar, el gatillo está presionado. Este gancho secundario, impulsado además por el mismo resorte del martillo, lo hace engancharse, desconectando así la acción. Hasta que no suelte el gatillo,
En este momento lo que hace que el martillo vuelva a estar conectado al mismo gatillo, permitiendo así solo el fuego semiautomático. Por cierto, este tipo de sistema con dos elementos que enganchan el martillo y lo retienen está presente en muchísimas armas de fuego diferentes, entre ellas, bastante evidentemente, el propio Kalashnikov. El seguro es este gancho grande, con esta extraña protuberancia, que al activarlo enganchará físicamente el martillo y lo bajará un poco. Quitar el seguro causará lo opuesto. Un elemento muy interesante es este resorte que está aquí. Es el resorte que hace que salga la pinza, ayudando a contribuir a ese típico ping. Pero también es el resorte que al regresar es duplicado por el resorte que mantiene en posición el seguro mismo. Muy interesante y un uso inteligente de dos piezas distintas. Ahora observemos las fases de carga del arma y veamos exactamente qué sucede cuando el arma se carga y se descarga. Primero insertamos un nuevo cargador, el cargador será empujado justo por el elevador, será interceptado por este elemento que sostiene el mismo cargador, con el cual también podemos liberarlo, y recibirá presión de este resorte. En el tramo final del recorrido nota que en World of Guns está un poco mal mostrado, porque este elemento en realidad se mueve más tarde. Según yo, es un pequeño problema de sincronización. Pero suelta, bien hecho, Puffes, que podrás seguir cargando la munición. Ahora dispararemos virtualmente todos los tiros y verán cómo el mismo resorte de recuperación, empujando el elevador, lo hará subir. Noten cómo el elevador, tiro tras tiro, empieza a subir. Con la carga del último tiro suceden una serie de cosas interesantes. El elevador en este momento está lo suficientemente alto como para que, en el momento en que se abra el obturador, suceda una serie de cosas. Con el último tiro, el oprod que debe interceptar el portacerrojo está lo bastante alto. Con la última parte del movimiento del elevador, este interceptará y enganchará la varilla de armado. En este momento, al mismo tiempo, ocurrirá otra cosa. Quiero que ahora observen esta extensión de este elemento. Mientras este elemento sube, hará que el oprod se enganche y esta extensión baja. Al presionar hacia abajo, accionará la liberación del clip, que como está bajo tensión del resorte, saltará. Aquí lo presiona y libera el clip. Si notaron un cambio de cámara es porque cambié de cámara. Simplemente se me descargó una, así que espero que me perdonen. Esta posible cacofonía o cacovisión, como se diga, bueno, no importa. Vamos, ya saben que a volver a armar esta arma, porque así también podemos ver el proceso inverso. Ahora, para lograr meter estas piezas hay que juntar todo y hacer que encaje como si fuera un Tetris, porque todo tiene que encajar en este pequeño espacio. Entonces, primero vamos a juntar estas dos partes alineadas. Esto obviamente es el retén del cerrojo, el que detiene el portacerrojo. Esto, en cambio, es la guía de las municiones, dentro de la guía de las municiones. Luego pasamos la extensión que interactuará con el elevador del arma. Pasamos la extensión dentro de la guía. El elevador del arma, que a su vez debe interactuar con esta extensión. Cuando todo está perfectamente alineado, cosa que no es en este momento, cuando todo está bien alineado. Veamos si lo logramos. Aquí veamos. Por cierto, nace de este lado. Sí, aquí. Ah, aquí está, aquí estamos, aquí estamos. Como pueden ver, todo va junto. Hay que jugar un poco con las alineaciones. Con un poco de práctica se vuelve mucho más sencillo, la verdad. En este momento podemos insertar el obturador dentro del arma, teniendo cuidado de que entre en las guías apropiadas. Aquí está el obturador del arma que de esta manera puede deslizarse tranquilamente. Llevémoslo un poco hacia atrás, porque tendremos que encontrar el punto correcto. Para ir, poner el
hacia adelante, el puerto obturador. Aquí está, debemos alinear y unir las dos partes, encontrando el punto. Aquí está, donde las dos partes interactúan juntas. Ahora podemos mover todo hacia adelante para reducir la tensión en el resorte. Vamos a insertar el resorte de recuperación y con este gancho enganchar la palanca que controla las levas. Y todo este mecanismo en cada movimiento. Ahora lo que nos queda, en realidad solo por hacer, es poner el arma dentro de la madera. El enojo. Sí, aquí. Y luego podemos ir a poner el mecanismo de disparo. Aquí estamos, insertamos nuestro mecanismo de disparo. Debería entrar bastante fácilmente. Una vez que hayamos encontrado la alineación correcta, aquí está, un poco el centro en medio, lo hemos encontrado. Podemos volver a poner el puente. Una última cosa que podríamos hacer en realidad desde el frente es tener acceso al sistema de gas. Para tener acceso al sistema de gas, por ejemplo, para la limpieza, podemos insertar esta llave. Repito, todo lo que está contenido en la culata aquí es un tornillo. Esta herramienta no es particularmente cómoda, pero sin duda ayuda a hacer palanca para desmontar todo. Obviamente si tenemos un desarmador es un poco mejor, un poco más ergonómico, pero el desarmador no cabe en la culata del arma. Muy bien, aquí podemos desatornillar. Podemos de esta manera quitar este bloque único. En realidad es el tubo de gas con el orificio para dejar pasar el gas. Aquí casi al final del tubo vemos el orificio, lo que delata un poco el hecho de que esta era un arma trampa de gas, y así podemos ver el cañón en sí. Aquí está el orificio por donde pasa el gas al sistema. Y, como pueden ver, cuando el gas sale y se expande en este tubo, empuja hacia atrás el pistón de gas, lo que hará que el arma ciclee. Obviamente, para volver a armar todo es simplemente cuestión de hacer la operación inversa, así que simplemente poner el tubo de gas con su pistón, pasarlo por aquí hacia adelante, atornillar este elemento aquí completamente, que es un accesorio también útil para el montaje del lanzagranadas o por ejemplo del adaptador para los recreadores, el adaptador para las municiones de fogueo. Oh, ujú. Montamos aquí el tapón, este tapón de gas lo atornillamos sin problema usando la herramienta proporcionada. Incluida, veamos de esta manera. Pero aquí está. Aquí está. Ahora podemos cerrar la herramienta y ponerla en la culata. Entonces esto va todo así, así, todo derecho aquí. Luego podemos poner este recipiente con el cepillo para la limpieza. Aquí hay grasa que va en la culata del arma. Cerramos la puerta. El arma está lista. No es muy sencilla, pero tampoco complicada. Si consideramos que esta es un arma del año 30, encuéntrenme otra arma del año 30 que sea tan eficiente como sistema automático. Spoiler, no lo harán. Una vez que finalmente hemos vuelto a montar el arma, llevémosla al campo de tiro, porque realmente es un placer usarla y dispararla. Sí, ya se dieron cuenta de que estoy profundamente enamorado. Vamos. Por fin llegamos al 414 de Brony para probar este excelente M1 Garand como siempre, con mucha munición. Tenemos clips en block o clips Moliker si lo prefieren. De 8 tiros, 8 y no 10, justamente por el cambio de calibre que tuvo durante su desarrollo. Ahora la manipulación es bastante sencilla. Para cargarlo, abrimos, a ver si se ve, insertamos el clip. Recuerden dejar presionada la E. El arma ya está lista para cargar, luego se las muestro mejor. Probemos algunos disparos.
ya. Entonces, por el video, mi video viejísimo, bien saben cómo se ha discutido que ya probé el Garand, ya disparé con el Garand. Cada vez que lo tomo en la mano es un gran placer. Ergonómicamente, aunque es un arma de la Primera Guerra Mundial, en varios aspectos está muy bien hecha. Es relativamente pesado, pero el peso está concentrado en la parte trasera, todo lo prot. Y el sistema de gas de hecho es relativamente ligero, así que el peso está casi todo concentrado en la parte trasera. Y si lo tomamos justo aquí donde está esta forma, donde luego está el cargador, en realidad el peso del arma se descarga perfectamente. Este es justamente el centro de gravedad, así que se adapta perfectamente a la forma de la mano. La empuñadura de la pistola ayuda muchísimo a sostener el arma y en general es un arma ergonómicamente extremadamente bien hecha. No debe subestimarse. Les tomó 30 años adoptar realmente esta arma. Y como dijimos, estas cosas que hacen los estadounidenses, que hacían los estadounidenses, a menudo presentaban la perfección. Francamente, si no contamos Survivor 44, pero esa es una nueva concepción, completamente diferente. Probablemente sea el mejor fusil de la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad que haya vivido tanto tiempo en varios ejércitos, como el italiano. Algunas personas, como ya se discutió, le tienen miedo a los clips porque no entienden muy bien cómo funcionan. El truco más importante con los Garand es ejercer presión sobre la munición para evitar que se cierre el cerrojo, porque cuando se quita la presión, el cerrojo se cierra. Honestamente, todos los casos de Garand Thumb que he visto y escuchado han sido con el arma descargada, manipulándola o poniendo municiones. Es bastante difícil lastimarse, así que pongan el clip, hagan presión, hacemos presión. Y no es un problema, se puede evitar fácilmente el dolor en la mano. O pequeño mal funcionamiento, es un arma, ¿ok? Ah, puede pasar de vez en cuando. Sobre todo considerando que estos clips son reutilizados, la propiedad del arma en realidad era de un solo uso. Este es quizás el gran límite de cualquier sistema que utiliza clips. Mannlicher, movamos la cámara, probemos algunos disparos más y seguiré diciéndoles qué pienso al respecto. Les daría muchos besitos. La bayoneta puede parecer un accesorio superfluo en un arma autoloading, y lo es. Pero ¿qué hacemos si estamos en la jungla de ese canal? ¿Y los japoneses nos atacan a muy corta distancia? Para defenderse solo en caso extremo podría ser vagamente útil. Veamos. Hay algunos... No. No anime. El poder de fuego que te da un arma semiautomática es inmenso. Hay personas en internet y en foros, expertos en armas, que me dicen que entrenando con un rifle de cerrojo se puede obtener el mismo poder de fuego. Es algo ridículo y simplemente falso. El arma semiautomática permite una versatilidad, un volumen de fuego, sobre todo en situaciones de combate, que las armas de tiro único o de cerrojo solo pueden soñar. El Garand fue el primer arma semiautomática adoptada en masa, aunque no la primera en existir. El ejército estadounidense fue el único en la Segunda Guerra Mundial totalmente armado con armas semiautomáticas.
Los escuadrones de infantería de Estados Unidos tenían una potencia de fuego única, y de eso no hay duda, no cabe ninguna duda. El Garand, como realmente dijo el general Patton, fue quizá uno de los más grandes inventos, no el Garand en sí, sino el arma semiautomática. Esto multiplica la fuerza, y hay una razón por la que ha durado tanto tiempo como ha durado. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, recuerden que estos videos los crean ustedes. Hoy, aquí vino alguien que es dueño de esta arma, precisamente para que yo la grabara. Así que, si tienen armas interesantes, suscríbanse sin falta, nos ponemos de acuerdo y las grabamos. Si quieren contribuir activamente al canal, consideren suscribirse, pueden hacer clic aquí abajo y apoyarme económicamente. Hacer esta cosa, como seguramente bien saben, no es para nada gratis. Si quieren, también está la tienda de camisetas, tenemos unos diseños nuevos y muy bonitos, especialmente para ustedes. Si no quieren o no pueden, al menos consideren compartir y comentar. Dejaré un like a este video. Siendo una corporación californiana, no le gustan para nada las armas de fuego. YouTube, así que revienten ese like y demostremos qué es lo que nos gusta. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.